Continuamos ahora, como habíamos mencionado anteriormente, con el uso y mención de expresiones. Como hemos dicho anteriormente que el derecho, como fenómeno eminentemente normativo, se expresa a través del lenguaje, de igual se ha indicado que el lenguaje tiene diversos usos o funciones, a las cuales se ha hecho referencia anteriormente. La determinación del uso del lenguaje permite conocer la fuerza del enunciado lingüístico respectivo, y esto quiere decir que habilita entendimiento para saber si se está ante un uso descriptivo, expresivo, directivo u operativo, que ya los hemos visto anteriormente. Ahora bien, una vez identificado el uso del receptor o el uso receptor del mensaje, se procede a preguntarse en qué sentido le están describiendo algo, qué sentimiento le quieren transmitir, o qué orden se le está imponiendo, o qué conducta tiene prohibido realizar. En todo el proceso de comunicación, el interlocutor va a emplear el lenguaje mediante el uso y empleo de expresiones que pueden facilitar o dificultar su comprensión. El lenguaje natural en sí mismo tiene defectos intrínsecos que en múltiples ocasiones impiden transmitir el mensaje deseado, por lo que resulta necesario ser más preciso y propio en su empleo, sobre todo cuando estamos ante un uso directivo o prescriptivo del mismo. Esto quiere decir que en el uso y mención de determinadas expresiones que vengan contenidas en los enunciados normativos, se debe ser lo suficientemente cuidadoso para no introducir aquellas que representen un alto grado de ambigüedad o vaguedad. A nuestros efectos podemos entender por ambigüedad aquel problema o defecto intrínseco a la lengua natural que afecta directamente a la correcta significación de los términos o palabras. La vaguedad, en cambio, será el problema congénito al lenguaje natural, que afecta a la correcta comprensión y significado de los conceptos. La vaguedad, a su vez, puede ser de dos tipos, la vaguedad intencional y vaguedad extensional. La vaguedad intencional es aquella que afecta a la correcta significación de un concepto, cuando éste no ha sido connotado adecuadamente en cuanto a sus propiedades esenciales. La segunda, que es la vaguedad extensional, quiere decir que esta vaguedad extensional es aquella que afecta a la significación del concepto cuando no ha sido denotado el campo de aplicabilidad del mismo. Ahora, la ambigüedad y la vaguedad, al ser problemas o defectos intrínsecos al lenguaje natural, van a afectar en forma consecuente y necesaria al lenguaje de las normas jurídicas. No obstante, en el uso y mención de expresiones en el terreno normativo, se debe ser lo suficientemente cuidadoso para emplear aquellos términos o conceptos que tengan un menor grado de ambigüedad o vaguedad respectivamente. Lo anterior, en virtud de que las expresiones que se encuentren en las normas serán objeto de interpretación por el aplicador u operador jurídico respectivo, de tal suerte que mientras mayor ambigüedad o vaguedad exista, ya sea en ellas, se dará un mayor margen de maniobra al intérprete, vulnerando en cierta medida el principio fundamental de seguridad jurídica. Ahora vamos a continuar con lo que es la persuasión y fundamentación en el discurso argumentativo. Como ya hemos mencionado anteriormente, hemos dicho que la labor argumentativa implica necesariamente un diálogo intersubjetivo, en el que, dialógicamente, se vaya construyendo el criterio racional que justifique una determinada decisión. Ahora bien, de ese proceso, que es el proceso argumentativo, la justificación de una determinada decisión puede venir respaldada por un discurso meramente persuasivo, o bien por un discurso de convencimiento o debidamente fundamentado. También, como ya hemos señalado, el criterio de racionalidad práctica de la decisión jurídica se va a determinar en virtud del consenso alcanzado bajo ciertas reglas de procedimiento. Luego entonces, en ese procedimiento discursivo a través del cual se va generando el criterio justificador, puede ser que nos encontremos ante un discurso persuasivo, en donde el relator
tenía como finalidad adherir voluntades a su posición, incluso valiéndose de mecanismos irracionales. En el campo del derecho, por lo contrario, se debe buscar una decisión que venga respaldada por un discurso de convencimiento, a través del cual, por medios estrictamente racionales, se logre la adhesión y el consenso del argumento válido, lo cual será posible alcanzar invocando a los fundamentos jurídicos que fortalezcan la decisión. Y esto quiere decir, la decisión jurídica deberá estar debidamente fundamentada en un discurso argumentativo estrictamente racional, en donde el criterio interpretativo esté basado en las reglas, principios y valores contenidos en las normas que componen un determinado ordenamiento jurídico. Y esto quiere decir, como lo mencionamos anteriormente, que debe estar fundamentado en las leyes, en los códigos, en la Constitución, o tal vez también como en algunos artículos, jurisprudencias en los que nos basemos nuestros argumentos y los estemos demostrando de una manera que sea más fácil o más convencimiento que el juez nos haga valer ese argumento. Ahora, hablaremos sobre la distinción entre argumentos correctos o válidos y argumentos meramente persuasivos. Ahora, como ya hemos estado diciendo, en el campo del derecho el argumento válido o correcto será aquel que se construya racionalmente. Y esto quiere decir con fundamento en razones basadas en las propias normas que constituyen el ordenamiento. Y esto respetando sus cánones lógicos que justifiquen la decisión jurídica. Al respecto, cabe precisar que entre las tareas prácticas del terreno jurídico destacan sin duda la de creación normativa por parte del legislador y la de aplicación de normas por parte de los jueces. Pues bien, al haber establecido que hay una argumentación jurídica que justifica las decisiones en forma de racionalidad práctica, se debe ser consciente que en estas tareas prácticas al final se producen normas, ya sean estas generales o particulares. Estas normas que producen las actividades legislativa y jurisdiccional deben incorporarse armónicamente al sistema jurídico al que pertenecen, lo que implica que dichas normas sean consideradas plenamente válidas en términos jurídicos. Ahora bien, el argumento que se encuentra detrás de cada una de las normas producidas debe ser un argumento correcto o válido dentro del derecho, como ya hemos mencionado, a través de una norma jurídica, porque de lo contrario, dicha norma no puede ser considerada como parte de dicho sistema. Y por esta norma jurídica también entendemos que la norma debe ser pues, vigente, debe ser temporal, debe aplicarse en el territorio. Y para continuar, vamos a decir que entonces estará ante una norma inválida para el sistema si no se aplica correctamente, como los argumentos que se encuentren tratando de justificar tal decisión sean meramente persuasivos, pero no bien fundamentados. Y esto teniendo el carácter de persuasivos, aquellos argumentos que hayan pretendido por medios ajenos a los estrictamente jurídicos adherir la voluntad de los agentes participantes en el discurso, a través de mecanismos no previstos ni autorizados en las propias normas, o bien argumentando en un sentido distinto a lo que el sistema normativo prevé. Aquí se puede estar frente a argumentos perfectamente válidos en otro terreno como el moral, económico, político, social, religioso o de cualquier otro tipo, pero que en ninguna forma se justificarían como válidos en derecho si no tuvieran como fundamento una norma, un principio o un valor superior del ordenamiento jurídico. Por este motivo podemos emplear ejemplos o situaciones en otro territorio, pero que no son aplicados en nuestro territorio. Eso puede ser de una forma persuasiva. También tenemos los argumentos deductivos y no deductivos, validez y corrección. Al indicar que ha habido distintas teorías que se han encargado de explicar la aplicación e interpretación del derecho, se ha dicho también que éstas pueden clasificarse en logicistas y no logicistas. Las primeras
en donde se encuentran la escuela de exegesis y la jurisprudencia de conceptos. Van a establecer que el criterio de validez y de racionalidad de toda decisión jurídica va a determinarse con base en criterios lógico-deductivos de carácter silogístico. Y de esta forma se puede afirmar que el argumento deductivo será aquel por virtud del cual se infieren de forma lógica y necesaria las conclusiones a partir de sus premisas. Y esto significa que a través de un razonamiento lógico es posible establecer claramente la premisa mayor, la premisa menor, y de ahí concluir en forma necesaria en un silogismo puro. En el ámbito jurídico, se puede establecer esta forma de razonamiento si se parte de la idea de que la norma general y abstracta constituye la premisa mayor, el caso concreto controvertido la premisa menor, y el sentido de la decisión es la conclusión que se obtiene mediante una simple subsunción. En este tipo de razonamientos que ofrece la lógica tradicional, es posible construir un argumento en donde el criterio de validez lo determine precisamente esa inferencia deductiva y necesaria. Ahora bien, la forma de entender la difícil tarea práctica de aplicación e interpretación de las normas ha evolucionado de tal forma que las teorías de la argumentación jurídica, desde Beweg y Perelman como precursores hasta McCormick y Alexis como actuales, sostienen un criterio de racionalidad no logicista. Y con ello, no se pretende aseverar que el criterio de lógica deductiva y silogística no opera en la construcción de argumentos que validen una decisión jurídica, sino que más bien se viene a defender que el criterio de corrección lógico-deductivo es un elemento necesario, pero no suficiente en la construcción del argumento que valide la decisión. Ahora, lo anterior lleva a colegir que las teorías de la argumentación jurídica van a defender en términos generales la idea de que el puro silogismo no es suficiente para garantizar un argumento válido en el terreno jurídico. No obstante, a ello siempre se requerirá de la corrección lógica que permita llegar a una conclusión. Pero además, se puede, como de hecho ocurre, hacer uso de un elemento adicional que no satisfaga los requisitos de necesariedad que implica el argumento lógico en forma pura. En este sentido, es posible encontrar algún argumento no deductivo, también conocido como abducción, en donde no se da esa deducción en forma necesaria, pues más bien se estaría en presencia de un tipo de silogismo cuya premisa mayor es evidente, pero la premisa menor es menor evidente, y por ello la conclusión solo podrá ser probable. Al respecto, señala Manuel Atienza que dicho argumento no tiene carácter deductivo, pues el paso de las premisas a la conclusión no es necesario, aunque sí altamente probable. Si se acepta la verdad de las premisas, entonces hay una razón sólida para aceptar también la conclusión, aunque desde luego no puede haber una certeza absoluta. Lo anterior resulta entendible si se percibe el hecho de que estas teorías recientes de la argumentación jurídica dan un viraje en la forma de entender la decisión jurídica, que va de la certeza a la incertidumbre. Es decir, ahora el intérprete no descubre un significado de las normas, sino lo atribuye. Y en ese sentido son teorías que defienden la idea de que hay muchas respuestas válidas posibles. Vamos a concluir con esta cápsula, pero vamos a continuar en la siguiente, empezando con la distinción entre forma y contenido. La forma como criterio de validez.